Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricia Gómez. Soy integrante del grupo número 5 de la asignatura Enfoque Psicoanalítico, junto con mis compañeras Tilcia Aparicio y María Elisa Leal. El día de hoy vamos a sustentar la fase 3 de la actividad colaborativa de la asignatura, la cual denominamos El futuro de la humanidad con sus diferentes teorías. Como bien sabemos, Freud es el padre del psicoanálisis. Siendo el padre del psicoanálisis, tuvo algunos discípulos que surgieron después de sus teorías psicoanalíticas. Unos se alejaron un poco de sus teorías, otros le dieron curso, tanto un giro positivo como un giro más alejado de su pensamiento, y los vamos a explicar a continuación. Ahora paso a hablarles de las 6 palabras claves que escogimos con mis compañeras para darle inicio a nuestra sustentación, que son la palabra inconsciente. Desde la teoría de Carl Jung, este teórico define que es aquello que habita en nosotros como una composición de aspectos individuales y colectivos. Estos aspectos permanecen de manera secreta en nuestra mente, por así decirlo. Es un componente heredado cultural que se encuentra en una matriz interna mental que le da forma a nuestra manera de percibir e interpretar tanto las experiencias que ocurren con los individuos y pues a lo que nos enfrentamos diariamente como seres humanos. Por otra parte, vamos a hablar de los arquetipos, asociados obviamente al inconsciente por nuestro teórico Carl Jung. Bueno, continuando con la teoría de Carl Jung, hablamos de los arquetipos, centrándonos en el individuo, que pasan a ser patrones emocionales de conducta. Esto quiere decir que no nos desarrollamos de manera aislada. El contexto cultural tiene mucha influencia, transmitiendo pensamientos, experiencias que se heredan, las cuales se acumulan en nuestro inconsciente, del que ya veníamos hablando, inconsciente colectivo, creando un molde que da explicación a lo que nos pasa, afectando lo que hacemos sin darnos cuenta, es decir, que se encuentra de manera inconsciente, asociando lo que es la definición, que ya habíamos hablado de la definición de inconsciente, a los arquetipos, que mi compañera María Elisa nos va a explicar más detalladamente. Bueno, ahora pasamos a hablar de los mecanismos defensivos. Nos trasladamos a nuestra teórica Anna Freud, hija y discípula de Sigmund Freud, quien nos aportó el significado de los mecanismos defensivos. Son aquellos medios psicológicos que ello utiliza para solucionar los conflictos que surgen entre las exigencias instintivas y la necesidad de adaptarse al mundo, de la realidad, bajo determinadas influencias del ambiente familiar y del ambiente social. Estos mecanismos son diversos. Freud los inició y nuestra teórica Anna Freud le dio continuidad y los amplió de manera general, diría yo, dándole un aporte, más no un giro, sino un aporte mayor a lo que inició su querido padre Sigmund Freud. Bueno, 2 de los mecanismos de defensa que me llamaron la atención, de los 10 iniciales que creó Sigmund Freud, son el aislamiento y la negación. Por otra parte, Anna Freud, en su libro El Yo y los mecanismos de defensa, amplía más esta temática y pues le da curso a esta teoría de su padre y le da una ampliación a su temática. Les recomiendo el libro de Anna Freud para entender el tema de los mecanismos de defensa más a fondo. Ahora pasamos a hablar de la imaginación activa y volvemos a nuestro teórico Carl Jung, que nos habla que es una serie de fantasías producidas por una concentración deliberada. Una de las afirmaciones de Jung nos indica, según su experiencia, que existen fantasías no realizadas alojadas en el inconsciente, fantasías que desean ser conscientes. Son instintos reprimidos que muchas veces influyen en el consciente. Entonces estos instintos reprimidos llegan a cierto nivel de exteriorizarse para influir en nuestro consciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la tarea del psicoanálisis. Según Anna Freud, desde la perspectiva freudiana, consiste en la adquisición del mayor conocimiento de las 3 instancias psíquicas, que son el ello, el yo y el superyo, supuestas como constitutivas de la personalidad psíquica, así como sus relaciones entre sí y con el mundo exterior. Les voy a compartir una frase de nuestro libro Introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud, que nos dice: el psicoanálisis se aprende, en primer lugar, por el estudio de la propia personalidad. Bueno,
es un poco más largo, pero lo dejamos hasta ahí. Entonces, tanto Ana Freud como Sigmund Freud se enfocan en la tarea del psicoanálisis en el estudio de la personalidad y la relación que podemos tener con el entorno, con el mundo exterior y entre nosotros mismos. Bueno, por último, les quiero hablar de los tipos de yo. Esta teoría me llamó la atención, es una teoría más postmoderna de Kevin Horney, que nos habla de los tipos de yo que surgen cuando los niños confrontan el conflicto intenso entre sus sentimientos de indefensión y hostilidad reprimida hacia sus padres, desarrollando una manera defensiva de percibirse. Como resultado de ello surge el yo real, el yo despreciado del yo real y el yo idealizado o el yo ideal. Estos son los tipos de yo que surgen en los niños cuando usan como mecanismos de defensa o que surgen a partir de los conflictos que hay entre padres e hijos. Estos sentimientos de indefensión y de hostilidad reprimida se manifiestan a través de estos tipos de yo. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera María Elisa, que nos va a profundizar sobre los mecanismos de defensa. Muchísimas gracias. Hola, soy María Elisa Leal Ortiz. A continuación les voy a hablar sobre los mecanismos de defensa. Esta es una teoría del psicoanálisis. Fue fundada por Sigmund Freud, neurólogo. Él decía que era una serie de procesos psicológicos que están en nuestra conciencia y se va viendo en nuestro comportamiento. Entonces se divide en varias mecanismos de defensa. En esto escogimos 4. La regresión, que es el mecanismo de defensa, que consiste en el retroceso del yo. Es el que analiza etapas anteriores del desarrollo psíquico. Está la formación reactiva, es otro mecanismo de defensa de cada persona. Esos son esos conflictos emocionales y esas amenazas internas o externas que sentimos cada persona, ¿no? Como esos miedos internos que están ahí y pensamos que el exterior también nos lastima, nos hace daño. Está la anulación, un mecanismo de defensa de manera inconsciente que consiste en comprender los procesos de cada persona. Eso es lo que es como eso que nosotros queremos anular en nuestras vidas y queremos sacar de nuestro interior. Está la introyección, que es también es un mecanismo de defensa, que es como si coloca dentro de sí la realidad que está fuera de tener esta vida mental. Eso es esta que no nos permite tener como esa paz interna de nuestra mente, ¿sí? Luego sigue que es el inconsciente. Es una teoría de Carl Jung, que es el que fundó la psicología analítica. Él decía que era lo que estaba en lo inconsciente también, que habita en nuestras experiencias de la vida. Se divide en 2, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Entonces, el inconsciente personal son aquellas cosas que están reprimido en nuestro ser, en nuestro interior, y son esos acontecimientos del pasado que nos lastiman, nos duele todavía aceptar. Y el colectivo, le acaba de hablar, son experiencias internas que son vividas. Está también la instancia psíquica, también de Jung, que hace referencia a las dimensiones que están más allá de la conciencia y que es común a la experiencia de todos los seres humanos. Es como eso que está ahí, que va como en proceso de generación, que viene ahí como de etapas de la herencia, ¿sí? De lo que se ha vivido por diferentes situaciones. A continuación sigue mi compañera que le seguirá hablando de su tema. Muchas gracias.
En este momento les voy a hablar de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos es un modelo o patrón de comportamiento de las personas. Entonces, esto se ve reflejado en los sueños. Cada persona tiene una forma de ser, una manera de cómo comportarse de acuerdo a ese patrón que llevamos cada persona. Entonces, lo vamos mostrando. Cada persona es una persona diferente, sus valores son diferentes, la forma de actuar es diferente. Entonces, de acuerdo a eso es el arquetipo o el patrón de comportamiento que lo está dominando. Por eso es que cada persona tenemos personalidades diferentes de acuerdo a eso. Uno de los arquetipos es el inocente, el que lleva por dentro esa inocencia como de niño. También el explorador, el que quiere salir, quiere conocer más, quiere explorar más. El sabio, que es el que quiere saber todo. Queremos el héroe, el que tiene en sus manos la ley, el que le encanta tener el control. Y ya también tenemos lo del arquetipo de la sombra. ¿Qué es el arquetipo de la sombra? Se define como un aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por los rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Esto quiere decir que siempre nosotros como seres humanos reprimimos muchas cosas en las que nos avergonzamos, y entonces nosotros prácticamente las escondemos porque las consideramos como vergonzosas, por eso las terminamos por esconder. Por eso también todo esto nos lleva a omitir ciertos tipos de cosas. Siempre lo que es la sombra es lo del inconsciente que está dentro del yo consciente y no lo reconocemos o nos avergonzamos de ello. A continuación les voy a hablar sobre las teorías de Melanie Klein. ¿En qué consiste? Uno de los puntos centrales es su concepción de la angustia asociado a la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que Melanie decía que el niño antes de nacer satisface todas las necesidades, porque no tiene que preocuparse por nada, porque no sufre de calor, de nada, no tiene que preocuparse por alimento, por nada. Y al nacer el niño sufre los primeros traumas, ya que ve la necesidad de que ella va a sentir el frío, va a sentir hambre, la luz le va a molestar. Entonces todo esto ya aparece la posición esquizoparanoide, que ya viene la frustración, y en esa frustración entonces ya él va a ver como un pecho malo y un pecho bueno. El pecho bueno es el que le da la gratificación, le satisface todas sus necesidades, y el pecho malo es el que lo deja esperar, no le da el alimento a la hora que él pide. Por lo tanto, eso es asociado al pecho malo. Ahí surge la envidia, la agresividad. Ya cuando el niño pasa todo este proceso, ya va a entender, entonces ya se da cuenta que ese objeto que él veía, entonces ya va a empezar a reconocer la madre. Entonces ahí es cuando viene la depresión. Entonces es cuando él ya viene como ese sentido de culpa. Melanie Klein también nos dice que el niño, como no es capaz todavía de comunicarse, de hablar, entonces que el niño puede expresar por medio de juego todas aquellas situaciones que siente. Entonces por eso es que por medio del juego asocia libremente. Por medio del juego él está mostrando y aprendiendo.
y por medio de eso, entonces cuando llegue a ser adulto puede comprender y resolver las situaciones. Muchas gracias.